México siempre se ha caracterizado por su alta población de fieles al cristianismo y sobre todo a la Virgen de Guadalupe. Las fechas religiosas llegan a ser eventos tan masivos, repletos de devoción y peregrinaje de los pueblos más apartados a las catedrales más importantes e icónicas de la República. Por mucho que esto sea una realidad en la que la fe es transmitida por generaciones, así como sus rituales, también existen aquellos que se apartaron de dichas creencias y entregaron su alma a entidades oscuras. Mi padre fue un hombre forjado por el trabajo de campo desde niño. En mi juventud me contó cómo había sido su vida junto a su educación básica. Comparando su vida con la que a mí me otorgó, parecía hablarme de dos mundos completamente distintos. Su lugar de origen era un poblado llamado San Bernardo, un pequeño municipio al noreste de Durango. En dicho lugar, hubo una familia de 4 integrantes, todos ellos dedicados al campo, caminando entre milpas y cúmulos de tierra fértil. Y a pesar de eso, apenas si podían darse el lujo más elemental de comer al menos una vez al día, con raciones apenas para completar un solo bocado para uno de ellos. Aquella precaria situación de este padre de familia, y ante el constante silencio de las súplicas a Dios para tener recursos y medio para alimentar debidamente a su familia, los llevaron a tomar medidas desesperadas. Tras mucho esperar y solo ver empeorar su situación, una noche salió de su vivienda y caminó en medio de la oscuridad y el cántico de grillos a la cima de un cerro en donde se alzaba una gran cruz de madera, lugar mejor conocido como la Loma de la Cruz. Al llegar ahí, el desesperado hombre exclamó con todas sus fuerzas: «Mi familia y yo nos morimos de hambre. Satanás, te entrego mi alma, a cambio de que mi esposa y mis hijos podamos saciar el hambre cada día. Te lo suplico, toma mi alma, es tuya. Dame una señal de que me escuchas. Dios mismo ya nos ha abandonado». Aquel desesperado y delgado hombre, tras su oferta, esperó en silencio una señal. Una que jamás se presentó. Desanimado y con pocas fuerzas ante la mala alimentación en la que se encontraba. Después de esperar un largo tiempo, decidió volver a su vivienda. Hubo días y noches que por instantes dudaba de lo que hacía, pero al ver el estado de sus hijos, ante una clara desnutrición y llanto por el hambre, le partían el corazón y lo convencían de seguir entregando lo que para él era lo único que tenía para ofrecer, para no condenar a su familia a morir de hambruna, pese a su arduo trabajo en el campo. Una noche en la que exclamó su súplica, una abrupta brisa lo interrumpió acompañado de un olor desagradable. En ese instante, supo que algo había sido diferente esa noche. A la mañana siguiente, el señor se fue a trabajar, como cualquier otro día normal. Al volver a su casa, se encontró con la sorpresa de encontrar a sus hijos comiendo hasta saciarse, y encontrar en sus rostros energía y alegría. El esposo encontró en la mesa un plato repleto de comida caliente, preparada por su esposa. Al preguntar de dónde habían obtenido los alimentos, ésta respondió que al poco tiempo de haberse ido a trabajar, llamaron a la puerta. Al abrir, un señor de rostro inexpresivo, de grueso bigote y al que nunca había visto antes, alzaba la mano con una bolsa de red repleta de arroz, frijol, tomate, elote, chile, fruta y demás productos de despensa y canasta básica, sin decir una palabra. Ella la toma impulsada por la necesidad y el hambre, y al discernir se muestra confundida por la generosa ofrenda,
encontrándose el hombre ya en camino a retirarse, una vez soltado la bolsa. Ella lo detuvo preguntando el motivo de la entrega, para lo que el hombre solo respondió: Es de parte del patrón. Al escuchar eso, por su mente pensó que se refería al jefe de su esposo, quien pudo hablarle de su precaria situación y negociar una despensa. Tan pronto lo meditaba y veía el contenido repleto de productos frescos, alzó la mirada para agradecer el envío, pero se llevó una gran sorpresa al no ver más al misterioso hombre. Este simplemente desapareció. El señor, al escuchar aquello, supo que solo podía ser obra de su negociación, por lo que mantuvo en secreto su oscuro convenio y dejó que su esposa e hijos creyeran lo que quisieran imaginar sobre la procedencia de aquella comida que disfrutaban y aromatizaba la casa. Después de aquel día, todos empezaron a tener mejor salud y a recuperar peso conforme a sus estaturas. El señor se desempeñó mejor en su trabajo y la esposa también empezó a aportar algo de dinero, con labores de crianza de ganado y lavando ropa, con lo cual los hijos comenzaron a ir a la escuela, ya que si bien la llegada de comida no era en gran abundancia, al menos podían saciar el hambre cada día y antes de ir a la cama. Eventualmente, toda esa buena fortuna terminaría y el demonio cobraría su parte del trato. Y así fue una mañana camino a su trabajo. Apenas cruzando la puerta encontraron su cuerpo tirado en el suelo. Ante su fallecimiento le hicieron los debidos preparativos mortuorios de velación, y al llevar el ataúd a la iglesia para bendecir el cuerpo antes de ser enterrado, este jamás cruzó la puerta. Incluso los mismos que buscaban ingresarlo afirmaban sentir algo que los apartaba de la puerta, tal y como si el cuerpo de aquel señor no fuera bienvenido en aquel lugar. Aquella fue una de las historias más sorprendentes que mi padre me contó, y al igual que este relato, había muchos otros de personas que hicieron tratos con entes oscuros. Sin embargo, el relato más sorprendente fue el que a su madre le contó allá en su juventud. En aquel entonces, el poblado comprendía apenas 200 habitantes, por lo que la mayoría se conocía de algún medio directo o indirecto. Por ende, era fácil identificar a algún visitante ajeno al pueblo, así como conocer los hábitos, personalidades y oficios que impartía cada habitante e hijo de vecino. Las noticias y chismes se propagaban como alergia en temporada primaveral. Si alguien se casaba, si alguien se ausentaba por buscar trabajo en el extranjero, o si cierto suceso extraño ocurría, no pasaba un día sin que la mayor parte del poblado se enterase. Entre alguno de esos relatos está una costumbre no escrita y de la que se desconoce su antigüedad. Para quien tiene parientes en poblados apartados de las grandes metrópolis, habrá escuchado por boca de un familiar que en la temporada de Pascua, época de la Cuaresma en las tradiciones religiosas, son algo sagrado, y en la que se practica sacrificio y penitencia personal por 40 días, representando los días que pasó Jesucristo en el desierto, y ser tentado por el diablo de acuerdo al pasaje bíblico de Mateo 4:2. El final de esta celebración religiosa suele ser representada por el Vía Crucis, procesión en oración donde se replican las etapas de la crucifixión de Jesucristo, dando como fin los 3 días del fin de semana, conocida como la Semana Santa. Durante estos 3 días, todo tipo de actividades, tanto laborales como festivas, son estrictamente prohibidas, en conmemoración y luto por la muerte de Jesucristo, hasta su resurrección al tercer día, conocido como Domingo de Resurrección. Con todo esto, uno pensaría que el resguardo y la restricción a festejos y celebraciones sería solo una forma de guardar respeto,
mas el verdadero motivo es más turbio y siniestro de lo que se puede pensar. En toda el habla hispana de creyentes como practicantes del esoterismo especialmente, expresan que dichos días la humanidad permanece desprotegida de la mano de Dios ante el sacrificio de su único hijo, haciendo referencia a su enojo. Es por ello que nadie sale de casa, ya que se cree que los demonios rondan las calles. Cierta ocasión en Semana Santa, se presentaba el cumpleaños número 15 de una joven, celebración que no pudo llevarse a cabo debido a las tradiciones que respetaban dichos días. No obstante, uno de los tíos de la festejada, animoso y de personalidad alegre, no impidió que aquello opacara los deseos bien intencionados de celebrar sus años cumplidos en su día, a pesar de las advertencias. Prendiendo música y animando a la joven, la tomó de las manos para bailar animadamente. Nadie lo detuvo al ser aquello improvisado, animando la reunión familiar. Ambos bailaron por unos minutos, cuando de pronto y sin motivo aparente, el señor simplemente se desplomó inconsciente al suelo. Los familiares, al atestiguar la dura caída, inmediatamente acudieron a socorrerlo, imaginando que en la agitación del baile se hubiera desmayado ante una baja de presión o algún otro efecto. Lo que nadie se imaginaría es que había fallecido instantáneamente por circunstancias completamente desconocidas, y sin un diagnóstico que la medicina pudiera determinar el motivo de su fallecimiento. Así como las historias de sucesos de hombres ebrios de avaricia o cegados por la desesperación de una vida llevadera y sustentable que los conduciría a vender su alma al diablo, también existían mujeres que en el amargo despecho y el encolerizado deseo de venganza acudían a una fuente tan efectiva e inmediata que solo era comparable al grado de peligrosidad y costo. La magia negra es una de las prácticas más antiguas de la humanidad, y vistas como el lado más oscuro y perverso en la búsqueda de conocimiento, así como de infligir daño a otro semejante. Su ominosa práctica suele ser comúnmente llevada a cabo por aficionados y aficionadas, con el propósito de llamar la atención, acompañadas de curiosidad y un grado de escepticismo, siendo este último lo que desaparece al abrir ventanas a seres malignos, que terminan por acecharlos o rondar por los lugares donde fueron llamados ante sus juguetonas e imprudentes acciones. Por otro lado, aquellos que logran dominar las artes oscuras reciben el nombre de brujas, y cuya reputación es respetada como temida. Cualquiera que tuviera la osadía de desafiar o amedrentar a una bruja o a un nahual, término usado para referirse a un brujo en territorio mexicano, encontraría la perdición y un horror tan terrible y agonizante hasta el fin de sus días. Es en este poblado pequeño y humilde donde también habitaba, a conciencia de todos, una bruja. Su vivienda se encontraba apartada del resto de las viviendas, sumida en la árida y semiboscosa tierra, detrás del Cerro de la Cruz. Los habitantes más longevos incluso ignoraban la antigüedad de aquella choza, la cual, visitantes en solicitud a los servicios de la bruja, afirmaban no lucir tan antigua por dentro, encontrándose equipada con estufa, refrigerador, cama y lámpara de aceite, entre incontables figuras ornamentales y simbología que saturaba la vista. Era como si aquella vivienda fuese apartada del pueblo, al seguir la misma línea de tiempo que sus habitantes por dentro, y estar estancada como su entorno por fuera. Aquellas personas que visitaban a la bruja para solicitar sus servicios, la describen como una mujer inexpresiva, de estatura mediana con mirada penetrante, de la que rara vez podían percibir que parpadeaba. Poseía una larga cabellera grisácea de la que parecía cepillar por horas al día, al tener un aspecto sedoso junto a un aroma floral, y uñas largas y puntiagudas de modo natural y de apariencia higiénica.
Su edad era un gran misterio al lucir como una mujer entrada en los 60, pero después de haberla visitado, en su memoria aparentaba 40 y tantos, al recordar sus manos libres de manchas y arrugas, un aspecto que sin duda contrastaba con la imagen que cualquiera podría tener de una ermitaña, apartada de la civilización y sin ningún tipo de servicio municipal a disposición. Aspecto que para sus habitantes les parecía imposible de ser, y que su magia era de lo más real. En ocasiones la bruja visitaba el pueblo, más específicamente el mercado para adquirir frutas y vegetales. Jamás se le veía consumir carnes ni comida procesada. Cuando desfilaba por las calles, la gente se paralizaba sin intenciones de interactuar u obstruir su camino. A los niños se les ocultaba y se les educaba a no señalarla o expresar algún tipo de comentario que pudiera resultar ofensivo. Al llegar al mercado, la gente se apartaba de su camino, mirando al suelo mientras ella los ignoraba, hasta llegar con el comerciante que buscaba. La mujer, con mirar la mercancía, señalaba los elementos a llevarse, sin mencionar palabra alguna. Antes de retirarse, le decía a la vendedora: Quema la parte superior y deja que el humo cubra el interior de tu casa. Barre las cenizas y deposítalas en una maceta. Aquellas que recibían tal forma de pago preferían deshacerse de él, ante su alta fe religiosa, y no aceptar ningún tipo de ofrenda ni pago que viniera de algo considerado diabólico y pagano. Por otro lado, aquellos que preferían hacer uso del pago de la bruja al pie de la letra notaban una mejoría en su salud. Las alergias, dolores de articulaciones y resfríos de temporada desaparecían. En cuanto a las cenizas, estas alimentaban a la planta para crecer de forma frondosa y colorida, aún fuera de temporada, alargando su vida. Esta mezcla de miedo y respeto proviene de un suceso ocurrido algunos años atrás. Sucedió una vez que en una de sus visitas, un chico de 7 años, conocido por sus travesuras e imprudencia ante padres consentidores que no sabían impartirle disciplina, vio pasar a la bruja y le exclamó no temerle y que se largase del pueblo de forma burlona e incontenible. Al escuchar, se detuvo el paso y giró a él. Los padres primerizos solo le exclamaban con palabras suaves desistir, pero el infante hacía caso omiso, acercándose a ella y pateándole la rodilla. La bruja inmediatamente alzó al imprudente niño de las ropas y le puso la palma extendida sobre el rostro, recitando oraciones en un lenguaje desconocido. El infante se encogió de hombros y juntó sus codos al torso con sus brazos flexionados mientras lo bajaba lentamente al suelo y continuaba su camino. Los padres se acercaban a toda prisa por su niño, encontrándolo con los ojos blancos y la boca abierta emitiendo sonidos guturales, moviendo sus dedos de forma rígida y errática. Los padres aterrados llevaron al niño al interior, mientras el resto de los pobladores que atestiguaron lo ocurrido permanecían atónitos de lo que acababan de acontecer. Aquel niño permaneció inconsciente por el resto del día, y los padres temían por la vida de su hijo. En su silencio maldecían a la bruja, y se culpaban mutuamente ante la falta de disciplina que no impusieron en él. A la mañana siguiente acudieron los mortificados padres para ver a su hijo, y al llegar a su habitación, miraron horrorizados y devastados que su tersa y joven piel se encontraba repleta de arrugas y su cabello emblanquecido, teniendo el aspecto de un adulto de 70. El niño maldecido había quedado también ciego, con los ojos invadidos por cataratas, dependiendo de sus padres en todo aspecto y sentido, y apenas pronunciando alguna oración completa al día. Todo lo que era de aquella alma que comenzaba su vida se había desvanecido por completo.
El joven padre, frustrado e incapaz de tolerar más aquella situación y ver sus planes de paternidad truncados, abandonó a su esposa sin previo aviso para nunca jamás volver. La madre, con ayuda de sus padres, siguió esforzándose con el cuidado y bienestar de lo que quedaba de su hijo, quien después de unos meses más, su salud comenzó a mermar hasta que, al cabo de unos días, terminó por morir por causas desconocidas. La madre quedó devastada al perder a la familia que apenas acababa de iniciar. Ante aquella demostración de su poder a todo aquel que osara desafiarla y faltarle al respeto, no dudaría en imponer su maleficio sobre aquellos, sin importar que fuesen niños. Es así como a los tiempos de la niñez de mi padre, llegó el rumor de la bruja de San Bernardo, en la cual ya habían pasado numerosos años sin que alguien volviera a verla o responder a la puerta de su morada en busca de sus servicios. Tal suceso atrajo una decena de rumores y teorías de qué había pasado con ella. Algunos pensaban que había muerto, otros que eligió mudarse con todo lo que recibió de paga, y entre los más descabellados, que se fundió con el entorno, que alguien finalmente le dio muerte, o que Satanás finalmente había llegado a reclamar su alma. Cual haya sido la situación, no se le vio más en los alrededores. De pronto, vecinos de la localidad comenzaron a divulgar avistamientos de una lechuza que se posicionaba en los árboles de la explanada del jardín municipal cuando se ocultaba el sol. Esta no emitía ningún graznido ni se le veía en moverse de la copa que elegía cada crepúsculo, hasta que todos los habitantes estaban en sus casas y nadie la volvía a ver a la mañana siguiente. Tan solo permanecía quieta, siguiendo con la mirada a todo aquel que pasara cerca de ella. Esto sucedió cada día por 10 días seguidos, hasta que de pronto dejó de aparecer. Transcurriendo solo unos días de tranquilidad, trabajadores que paseaban por las afueras del municipio, recién caída la noche, decían escuchar silbidos a la distancia. La confusión y el desconcierto los detenían a mirar el horizonte, tratando de localizar a quién llamaba a la distancia. Entre las primeras personas que escucharon los silbidos, un hombre joven se aventuró a acudir al llamado, que en esta ocasión se escuchaba por la loma de la cruz de madera, robusta e imponente, adornando el nuboso cielo que anunciaba la pronta llegada de una tormenta. El joven iba acompañado por 2 amigos y era conocido por ser osado, valiente y siempre dispuesto a ayudar a quien lo necesitara. Sus amigos le aconsejaron no prestar atención, que la tormenta parecía ser pesada y de precipitaciones prolongadas, que ablandarían la tierra y arrastraban todo a su paso por pendientes inclinadas, que conducían a un río embravecido del cual nada escapaba de sus poderosas y cáusticas corrientes. El chico, a sabiendas de ello, acudió al considerar que se podía tratar de alguien atrapado o lastimado llamando por ayuda. Declarada su conjetura, corrió tan rápido como pudo, a escalar el cerro entre la frondosa flora hasta que sus acompañantes le perdieron de vista. El cielo comenzaba a resonar con fuerza mientras destellos fugaces irradiaban las pupilas de los angustiados jóvenes, que no veían señal de su amigo escuchando otro silbido, el cual, a diferencia de los anteriores, no parecía representar un llamado. La lluvia comenzó a caer con gotas grandes y pesadas, opacando la vista a la distancia. Los jóvenes resistieron la lluvia por unos minutos esperando a su amigo. Ambos, ya empapados, sintieron un fuerte viento que bajó del cerro, a modo que parecía como si los quisiera alejar. Ellos intuyeron que algo le pudo haber pasado, por lo que la inquietud y la desesperación invadieron sus mentes, comenzando a llamarlo con todas sus fuerzas.
Hay que ir por él. Pudo haberle pasado algo. No podemos. Nos hundiremos en la tierra y podríamos quedar a merced de un deslave. Lo mismo le puede pasar a Manuel. Hay que buscarlo. Ambos se quedaron callados hasta que el mayor y más cercano a él continuó llamándolo a todo pulmón mientras se acercaba a las faldas del cerro. El aire y la lluvia comenzaron a volverse más violentos, y por cada paso que daban, los zapatos se les hundían en el lodoso e irregular suelo casi hasta los tobillos. A poco más de un cuarto del camino, rocas medianas comenzaron a caer por la pendiente, como si alguien se las estuviera arrojando, deteniendo el paso y resguardándose detrás de delgados árboles y arbustos. Será mejor que nos vayamos. Es peligroso seguir. ¿Y qué hay de Manuel? Lo buscaremos en cuanto la lluvia pare. Es imposible buscarlo en estas condiciones. Yo no me voy a ir de aquí. Voy a seguir hasta... Un rayo cae cerca de ambos, generando un estallido estridente que les lastimó los oídos, perdiendo todo sentido de la orientación. El más joven, en un estallido de adrenalina y supervivencia, toma al otro y lo conduce cuesta abajo a toda prisa, al percatarse del gran peligro en el que se encontraban. A la mañana siguiente, entre las bajas temperaturas, la capa de nubes y la humedad en la tierra, gran parte de los adultos subieron al cerro en busca del joven perdido. Los optimistas esperaban encontrarlo sumido en el lodo o vagando desorientado, mientras que los pesimistas estaban más a la expectativa de encontrar un cuerpo, de estar con vida presentando inicios de hipotermia o, en el peor de los casos, enterrado por un deslave, ahogado en el río o impactado por un rayo, como pasaba con algunos animales. La búsqueda duró varios días y el cuerpo jamás fue encontrado. Sus padres permanecieron con un sentimiento de esperanza de haberse salvado de la corriente del río y estar en otro municipio para después regresar. Otras ocasiones imaginaban que pudo haber muerto ahogado y su cuerpo ser arrastrado por el río. Cualquiera de aquellos escenarios no les permitía tener una vida tranquila ante la incertidumbre de su paradero. Entre los adultos de edad más avanzada, después de escuchar los sucesos de boca de sus amigos, coincidieron en que el joven Manuel fue víctima de secuestro de una bruja. Pasaron algunos meses, hasta llegar la temporada invernal. El frío congelaba el río y una espesa neblina opacaba la vista cada mañana. Mantener el calor era una de las prioridades de cada día. Actividades comerciales, escuela y cuidado del ganado continuaban regularmente, con el abrigo requerido para soportar las temperaturas inferiores a los 0 grados. No obstante, para el mes de diciembre las temperaturas disminuyeron aún más de lo que se tenía registrado en años pasados, al punto de suspender toda actividad a la intemperie, así como mantener a los animales de granja resguardados del frío. Aquellas gélidas temperaturas de la madrugada permanecían aún durante el día, con un sol opaco que apenas si brillaba en su punto más alto, a pesar de un cielo despejado. Cerca del Año Nuevo, algunos pobladores observaron una mañana ver salir el sol por detrás de la loma de la cruz, resultándoles algo extraño e imposible al ubicarse al sur. Aquello lo consideraron un mal presagio. Ese día, cuando el sol llegó a su punto más alto, continuó su trayectoria ordinaria al oeste. Al llegar el verano, trajo una sequía como nunca antes vista, junto con un calor abrasador. Antes de que llegara el mes de julio, las milpas y cultivos se encontraban secos y quemados. El río Sextín estaba escaso y era apenas un riachuelo del que los animales podían beber agua. Todo esto no es normal, Juan.
Desde el aguacero que desapareció a Manuel hasta estos cambios tan extraños de clima. No sé cuánto más soportaremos seguir así. Es el clima, Rogelio. No hay nada que podamos hacer para mejorarlo o cambiarlo. Tiene que ser por esa maldita bruja. Todo ha sido tan extraño. Desde la desaparición de Manuel, 4 ancianos murieron por el frío. Y ahora va por los cultivos y nuestro ganado. ¿Y qué podemos hacer al respecto? Rogelio guardó silencio por un momento. Voy a tomar el rifle de mi padre e iré hasta la cabaña de esa bruja. Le derrumbaré hasta que aparezca y le volaré la cabeza. Verás que todo mejorará cuando lo haga. No creo que debamos meternos con ella. ¿Qué tal si en venganza nos lanza una maldición? Solo Dios sabe qué fue lo que le hizo a Manuel. No hará nada si la matamos primero. Las cosas han sido muy malas para todos últimamente, y no pienso soportar un momento más de todo esto. No me voy a quedar aquí viendo cómo el pueblo muere lentamente. Rogelio se levantó de la silla, de donde un ventilador de piso los refrescaba para ir en busca del arma larga. Juan, por su parte, lo esperaba muy pensativo al respecto. Rogelio tomó varias municiones, colocándolas en los bolsillos de sus pantalones. Poco después tomó el arma y lo cargó. ¿A dónde crees que vas con eso? Su abuelo aparece detrás de él, atrapándolo con el arma en las manos. Iré a buscar a esa bruja del demonio y le voy a soltar un plomazo en la cabeza para que deje en paz a este pueblo. La voy a mandar de regreso al infierno. Hacerlo podría costarte la vida. Nadie que se haya metido con la bruja ha vivido lo suficiente para llegar a viejo. No me asustas, abuelo, y no le temo a esa bruja. Se llevó a Manuel, y Dios sabe qué hizo con su cuerpo. Todos le dan por desaparecido, pero yo no creo en lo que dicen. Tengo la certeza de que fue ella, y también la causante de estas condiciones insufribles. Si crees que con esa arma puedes vencerla, tu valentía es tan grande como tu ignorancia y solo irás como un becerro al matadero. No tengo tiempo para tus sermones, así que déjame pasar. No me obligues a quitarte la fuerza. Antes de que el señor pudiera decir una palabra, Juan lo sujeta apoyando a Rogelio para salir tras la bruja. Al llegar a las faldas del cerro, toma el camino para rodearlo y localizar la choza de la bruja. Detrás de él, a paso apresurado, Juan lo alcanza. ¡Rogelio! ¡Espérame! Iré contigo. Si todo esto es causado por la bruja, como dices, te ayudaré a matarla. Al escucharlo, ambos continuaron su camino rumbo a la cabaña. Después de varios minutos de trayecto, llegaron a ella, completamente rodeada de hierba crecida hasta la cintura y cubierta de tierra al igual que las contadas ventanas a su alrededor, denotando un claro estado de abandono por muchos años. Rogelio golpeó la puerta hasta abrirla, atascándose en el abatimiento ante la oxidación de las bisagras. Al entrar, observan un panorama muy distinto al aspecto externo. El interior se encontraba limpio y ordenado, sin ninguna señal de polvo o descomposición por parte de los elementos orgánicos. El lugar lucía como si estuviera siendo habitado. Inmediatamente Rogelio comenzó a hacer cumplir su amenaza, empujando muebles, rompiendo objetos sacros que colgaban del techo y las paredes, acompañados de maldiciones y desafiando a la inquilina de aquel tenebroso lugar. En su arrebato de destrucción, deslizó un mueble y un tapete, los cuales revelaron una extraña alineación en el suelo. Juan, al acercarse, descubre que es una escotilla escondida, la cual dirigía a un oscuro túnel estrecho del cual corría una brisa fresca. Seguramente esa bruja se ha estado ocultando allá abajo. Excelente. Así será más fácil matarla. Rogelio inmediatamente descendió por el túnel, mientras Juan intentaba detenerle de no descender, sin tener éxito. Juan comienza a mirar a su alrededor mientras Rogelio retaba a la bruja a demostrarse, sin adentrarse en la oscuridad absoluta que tenía al frente.
De pronto un fuerte gruñido se hizo escuchar, sonando provenir de algo grande, acallando sus gritos. Rogelio, sosteniendo el aliento, le apuntó a la oscuridad, atento de lo que pudiera encontrarse frente a él. Juan incluso escuchó aquel extraño ruido mirando a la apertura. Al poco tiempo, Rogelio sintió cómo la tierra sobre sus pies vibraba, como si algo inmensamente pesado golpeara el suelo, sintiéndose estos cada vez más fuertes, tratándose de pisadas, las cuales súbitamente se detuvieron sin que Rogelio pudiera ver algo. Sosteniendo inconscientemente la respiración, su dedo estaba listo para presionar el gatillo, frente a cualquier tipo de movimiento. Juan comienza a acercarse a la apertura hasta que de pronto escucha a Rogelio gritar y disparar 2 cargas. Acercándose inmediatamente a la puerta, Rogelio sale a toda prisa, arrojando su rifle. Había una criatura enorme. Parecía una persona, pero tenía la cabeza blanca, como el cráneo de un ciervo. Describe Rogelio sumamente pálido, balbuceando palabras sin sentido, intentando describir lo que pasó. Juan, con gran curiosidad por lo que denotaba, se acercó a la apertura considerando que a lo que le pudo disparar pudiera encontrarse sobre el suelo. Al acercarse al borde, sintió como una estaca de hielo le atravesó el torso, expandiendo los párpados, estupefacto de lo que contemplaba. Rogelio, esto no se parece en nada a lo que dices haberle disparado. Expone Juan sin dejar de mirar el sótano. Su compañero, inquieto y confundido, se acercó y miró el fondo, comenzando a temblar de la impresión al contemplar ambos el cuerpo sin vida de su amigo desaparecido. Manuel se encontraba casi desnudo, aparentemente viviendo en ese oscuro lugar como un animal, todo ese tiempo. En su pecho se encontraba un hueco producido por el arma de fuego de grueso calibre, que le dio muerte, produciendo un gran charco de sangre que brotaba de la herida. No, eso no fue lo que vi. ¡Eso no fue lo que vi! Rogelio casi pierde la cordura entre gritos y maldiciones, ante la inmensurable idea de haber asesinado a su amigo de la infancia. Juan rápidamente sujetó a Rogelio de los hombros para mirarlo fijamente y hacerlo entrar en razón. Ambos salen de la cabaña de inmediato, solo para que, al poner pie fuera de la propiedad, comenzaran a escuchar los silbidos, aquellos mismos que en aquella vez su amigo desapareció. Rogelio comenzó a retar a la bruja a mostrarse preparando su rifle, maldiciéndola con rudeza y enfurecido por la pérdida de su amigo. El sol estaba cerca de posarse cerca de los montes, señalando el final del día, por lo que la luz empezaba a disminuir al igual que su visión. En el rabillo del espectro de visión de Juan, percibía sombras moverse a la distancia, sin emitir ruido a diferencia de la fauna silvestre, tornándose sumamente nervioso. Rogelio de igual manera percibía las mismas sombras, acompañado de los silbidos cada vez más cortos y sutiles. De pronto observan a la bruja desplazarse hacia ellos, de forma anormal. Rápidamente Rogelio disparó su arma, pero a pesar de haber presenciado que pudo recibir el tiro, la bruja continuó acercándose. Inmediatamente Juan avanza frente a su compañero y arroja un objeto brillante, que al girar parecía formar un disco, el cual hizo una curva en el aire y tan pronto se alejaba, hizo otra curva de forma abrupta, rumbo a la parte posterior de un gran arbusto. Los dos jóvenes mantienen la mirada en el arbusto, escuchando cómo algo se movía en el suelo. De pronto, una enorme lechuza de casi 1,40 m comenzó a dar saltos en la tierra con fuertes aleteos. Al ver las dimensiones de aquella ave, estos dieron un paso atrás ante la impresión. La lechuza emprende el vuelo sobre los muchachos arrojando el ropaje sobre ellos, el cual era pesado a pesar de ser solo tela.
Al soltarla y dejarla caer al suelo, se llevaron una gran sorpresa al encontrar un par de piernas cercenadas. En un corte limpio con el que se podía apreciar la coyuntura del fémur y la carne separada entre sí. La piel, por otra parte, se encontraba desgarrada y desprendida de forma fibrosa en todo alrededor, siendo el aspecto más extraño que ninguna de ellas desprendiera sangre o líquido alguno. ¡Ah! ¡Qué asco! ¡Esa bruja es un verdadero monstruo! Rogelio se sacude las manos mientras a Juan le recorría una sensación de escalofríos e insoportables deseos de vomitar, al tener presente la sensación repulsiva de tocar aquellas extremidades. ¡Vamos por ella! ¡No hay que dejar que se escape! Comienza a seguirla tomando el rifle en sus manos. Juan, por su parte, corre a retomar aquello que le arrojó, dirigiéndose inmediatamente a seguir a Rogelio. El sol ya se había puesto y los amigos persiguen a la lechuza hasta la loma de la cruz, donde se posa en ella. Ambos se acercan sigilosamente por el camino, dispuestos a darle muerte después de todo lo contemplado. Esta vez no se nos escapará. No después de lo que me hizo hacerle a Manuel. Menciona moviéndose sigilosamente entre los arbustos mientras Juan le seguía. Por cierto, ¿qué le arrojaste que logró lastimarla? Formula al estar ambos agachados en la tierra mirando fijamente a la lechuza sobre uno de los brazos de la cruz, contemplando el pueblo. Juan esculca su bolsillo y expone unas tijeras comunes y corrientes. Don Genaro me dijo que si encontrábamos a la bruja se las arrojara. Estas le cortan la lengua. También me dio este espejo, el cual me dijo que las ahuyenta al reflejar sus almas impuras y perversas. Nunca pensé que supiera cómo enfrentar a una bruja. Como sea, guarda ese espejo. Lo último que queremos es ahuyentarla si queremos acabar con esa arpía. Rogelio comienza a levantarse preparándose para dispararle, pero en cuanto lo hace, el ave se voltea hacia él extendiendo las alas, con unos ojos amarillos resplandecientes, acompañado de un chillido aturdidor tomándolo desprevenido. Inmediatamente ésta se arrojó hacia él, golpeándole el hombro con considerable fuerza. Planeando en el aire arremete nuevamente contra él, esta vez anteponiendo sus garras, con las cuales le rasguña la frente al ir directo a sus ojos, pero alcanzando a interponer el rifle frente a su cara. Poco a poco, una línea rojiza se le fue dibujando de la frente hasta por detrás de la oreja derecha, resultando esta también arañada, sangrando abundantemente. A pesar de la agresividad de la bruja, Rogelio no se dejaría intimidar, manteniéndose de pie buscando al ave para dispararle. Embestida tras embestida, Rogelio abanica el arma, la cual apenas empujaba a la enorme ave recibiendo numerosos araños en las manos. En su siguiente embestida, toma una mayor altura arrojándose a toda velocidad. Rogelio, desesperado y herido, alza el rifle y dispara al aire esperando atinar, pasando el tiro apenas cerca de su objetivo. La lechuza no claudica y le clava las garras en el brazo, con el que sostenía el guardamano, que junto con su embestida termina por derribarlo. Rogelio termina por permanecer dolido en el suelo, al penetrar estas profundamente en su antebrazo. La lechuza aterriza en el suelo dando unos pasos. Dispuesta a rematarlo, se eleva un poco del suelo, y girándose con un fuerte graznido, se acerca a su cabeza para sacarle los ojos. Pero es en ese momento que Juan se interpone protegiendo a su amigo, anteponiendo el espejo frente al ave. Esta, al tenerlo cerca y mirar fijamente el reflejo, detiene su embestida con fuertes aleteos, que sacudían el polvo y las ropas de los jóvenes, graznando de forma estrepitosa cayendo al suelo, como si aquello que viera en el espejo la espantara en gran magnitud. Tras percatarse Rogelio de aquello, en cuestión de segundos volvió a tomar el rifle en sus manos, gracias a la adrenalina del momento. Pasándolo por encima de la cabeza de su amigo, le apuntó al ave y disparó.
El tiro desprendió una gran cantidad de plumas que iban desde plumas de vuelo a plumones. Debido a la incómoda posición, si bien no logró impactarle en el cuerpo, le quebró el húmero, cayendo su ala por gravedad al punto de arrastrarla, deshabilitando su capacidad de volar. Pese a su estado, intenta aletear, caminando por el suelo a toda prisa para escapar y recobrarse de la herida. ¡Agárrala, Juan! ¡O se nos va a escapar! Exclama Rogelio, corriendo tras ella, siguiéndola de entre la maleza. Al estar cerca de capturarla, un gran costal la cubre. Juan retrocede, sobresaltado por la abrupta aparición de un hombre, que inmediatamente cerró la boca del saco con una soga. Ahora sí te cayó el chahuizcle, condenada. Don Genaro había aparecido justo a tiempo para capturarla, antes de perderse entre la flora de la sierra en medio de la oscuridad de la noche. Don Genaro, ¿cómo supo que estábamos aquí? En cuanto escuché el primer disparo, supuse que lograron dar con ella. Y si algo bien me dijeron mis abuelos, es que cambian de forma, por lo que vine preparado. Responde mirando el inquieto saco sacudirse por la lechuza en su interior. ¿Qué haremos ahora con ella? No es obvio, Juan. Llenarla de plomazos hasta que deje de moverse. Menciona Rogelio levantándose y cargando el rifle. Dispararle no servirá si queremos destruirla de forma definitiva. Ellas pueden regenerarse. Le detiene inmediatamente levantando la mano. La única forma que hay para deshacerse de ellas es quemándolas. Así que llevémosla al pueblo. Responde colocándose el saco en la espalda, apoyando el cordón en el hombro. No dio más de 10 pasos cuando la lechuza comenzó a revolotear con fuerza dentro del saco. Entre maldiciones, don Genaro solicitó la ayuda de los chicos para asistirle en contener a la bruja. Una vez llegado a la vivienda de la familia de Rogelio, la cual poseía un establo, les permitió tener un espacio privado. Después de arrojar el costal a una caseta vacía, don Genaro reforzó con más amarres al punto de casi inmovilizarla. Aquí está la gasolina, abuelo. Rociémosla y prendámosle fuego. Rogelio aparece cargando un bidón. Aún no, Rogelio. Debemos esperar a que vuelva a su forma humana. De lo contrario, solo la quemaremos su aspecto de ave hasta que encuentre otra forma que adoptar. Le detiene compartiendo todo lo que conocía sobre las brujas y cómo acabar con ellas. ¿Y eso cuánto tomará? Formula Juan. Ellas tienden a cambiar de forma al ponerse el sol. Por lo tanto, tendremos que vigilarla hasta que salga el sol y adopte su forma humana. ¿Estás bromeando, abuelo? Apenas acaba de oscurecer. Exclama Rogelio. Esa es la única manera y la que mi abuelo me enseñó. Si no seguimos el proceso al pie de la letra, de nada habrá servido atraparla. Y todo por cuanto pasaste. Replica señalando sus heridas latentes. Ve a lavarte y ponerte algo de yodo. Se te podrían infectar esos araños. Me quedaré aquí y vigilar a que no se escape. Agrega levantando el brazo rumbo al interior de la vivienda. Don Genaro y los dos amigos vigilaron el costal toda la noche. En momentos se mantenía quieto, pero a los pocos minutos se agitaba. En una ocasión, los nervios y la desesperación se adueñaron de Rogelio, quien impaciente, vendado y con inefable deseo de poner fin al asunto, se acercó al costal pateándolo con notable fuerza, exclamando insultos y maldiciones. Juan, de igual manera, cansado y casi acurrucado por el cantar de los grillos, se acerca a su amigo para serenarlo y hacerle guardar la compostura. Don Genaro, por su parte, se mantenía erguido y sereno ante el sueño, apoyado por una taza de café cargado para reforzar su estado de alerta.
Finalmente la mañana llega y el gallo canta a los primeros destellos de los rayos del sol. Juan y Rogelio apenas habían logrado mantenerse despiertos, mientras don Genaro cabeceaba, rehusándose a caer rendido. Al acercarse al costal, los sonidos y rasguños de garras habían sido intercambiados por alaridos incomprensibles de una mujer y una silueta denotada de una persona en el interior. Con ello le rociaron el combustible del bidón abundantemente, y con un grueso cerillo le prendieron fuego. Los gritos de la bruja al estar rodeada por las brasas fueron aturdidores que les despertó a los presentes su estado de alerta, escuchando incluso un acompañamiento en su alarido más agudo. No supieron si por el cansancio o por la destrucción de aquel ser extranormal, afirmaban ver llamas azules brotar del cuerpo. Finalmente, en su último grito, parecía que todo su poder y su esencia abandonaba el plano físico, desapareciendo incluso los huesos y quedando nada más que un cúmulo de cenizas negras. Es así como dos jóvenes, con la ayuda de la experiencia que dan los años del pariente de uno de ellos, acaban con la bruja de San Bernardo. Después de aquel suceso, gradualmente las condiciones fueron favorables y el ganado volvió a estar sano, regresando el pueblo a un estado de prosperidad y condiciones aptas para el desarrollo de nuevas generaciones. Años después, la gente del poblado llegó a olvidar aquellos amargos y duros eventos relacionados a la bruja y su existencia en la mayoría de la gente. Fue como si la destrucción de aquella entidad fuese borrada por completo de aquel lugar, siendo todo lo ocurrido recordado por aquellos dos muchachos que ahora adultos mantienen el recuerdo de aquella noche. Sobre todo, uno de ellos especialmente, las cicatrices corporales. Historias como estas son una entre incontables más, denotando que las frases, costumbres, tradiciones y advertencias siguen siendo respetadas y tomadas en cuenta hasta nuestros días, por una razón. Algunas como mera costumbre, y otras para enfrentar el mal que acecha en cada lugar y en cada calle, siempre a la espera de alguien que ose desafiar su territorio o desee acudir a él. Si te ha gustado el video, agradecería que me dieras tu aprobación con un pulgar arriba. Suscríbete y comparte para apoyarme y estar al tanto de futuras historias.